Hay diferentes tipos de héroes. Algunos son como nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos, como los hombres de nuestra selección de fútbol, que ayer nos dieron ese gran triunfo en Chile, como nuestros patinadores que arrasaron en el Mundial de Italia, esos colombianos excepcionales, con mentalidad ganadora, que nos han llenado el alma de victorias. A nuestros héroes deportivos los conocemos muy bien, porque vemos sus rostros en transmisión directa por televisión, ganando medallas en Londres, ganando carreras, ganando partidos e inspirando con sus triunfos a todo un país que quiere y puede ser mejor. Ellos son héroes públicos, famosos, como por supuesto son nuestros soldados y nuestros policías. Pero hay otra clase de héroes, de bajo perfil, que se asemejan más a esos héroes que vemos en las películas. Estoy hablando de ustedes, de nuestros valientes bomberos de Colombia. La mayoría son hombres y mujeres que llevan vidas normales, que pueden ser profesores en un pueblo remoto de Colombia u oficinistas de saco y corbata en una zona urbana. Cuando se activa alguna alarma y conocen de una situación de peligro, suspenden cualquier actividad que estén haciendo, corren a sus cuarteles como si fueran Batman, se abren la camisa como lo hace Superman y se ponen sus uniformes de superhéroes para acudir al rescate de otros. No vuelan, ni tienen supervelocidad o superfuerza, pero cuentan con otra clase de superpoderes, determinación de acero y generosidad a toda prueba. En el país apenas tenemos 19 cuerpos de bomberos oficiales con un poco más de 1.200 miembros, pero el grueso de estos valientes está en los más de 440 cuerpos de bomberos voluntarios que agrupan a unos 19.000 miembros. La mayoría de ustedes no solo anteponen su integridad física para salvaguardar la de otros, sino que lo hacen con las uñas, con recursos limitados y hasta poniendo de su propio bolsillo. Hoy nos reunimos para presentar la Ley de Bomberos de Colombia, una importante y trascendental herramienta para dar pasos de gigante en favor de su noble actividad. En primer lugar, hay que decir que los bomberos no han tenido hasta ahora un doliente con suficiente fuerza institucional para canalizar sus propuestas, sus preocupaciones. Es por eso que esta ley empieza con una disposición de fondo y que consiste en reconocer la labor de los bomberos como un servicio público esencial. Eso es de la mayor relevancia, porque significa que a partir de ahora, por tratarse de un servicio público, el Estado debe garantizar su prestación efectiva. En la práctica, nación, departamentos y municipios vamos a financiar y profesionalizar a nuestros cuerpos de bomberos y lo vamos a hacer desde los mismos planes de desarrollo. Veamos con un ejemplo cómo ha funcionado hasta ahora. Me contaba el capitán Miranda, nuestro coordinador general del Sistema Nacional de Bomberos, que en el municipio de Cumbal, a 1 hora de Pasto, hay un grupo de jóvenes que en su día a día trabajan como jornaleros. Son 17 muchachos que no superan los 20 años
y que ganan un promedio de 20.000 pesos diarios, levantando cercas, cuidando ganado o sembrando en algún terreno. Ellos, como los héroes, tienen otra identidad. Son ni más ni menos los bomberos de Cumbal. Mensualmente hacen vaca y cada uno pone 10.000 pesos de su bolsillo, es decir, medio jornal, para pagar el arriendo de la estación de bomberos. ¿Y ustedes saben en qué consiste esa estación de bomberos? En un cuarto con espacio apenas suficiente para un escritorio, un teléfono y unos ganchos en donde cuelgan sus uniformes y nada más. Cuando reciben el llamado de alerta, corren a su cuartel general, se cambian y se arman con sogas, en caso de ser necesario un rescate, y empuñan palas para extinguir los incendios en el campo. Por supuesto, no tienen carro de bomberos y deben pedir la ayuda de algún vecino que los lleve a la zona de emergencia. Esa precariedad, ese trabajo heroico con las uñas, es lo que vamos a cambiar. La nueva ley crea el Fondo Nacional de Bomberos, destinado a fortalecer grupos como el de Cumbal, asignándoles recursos para mejorar sus dotaciones, su infraestructura y también para capacitar a sus miembros. El fondo recibirá en el primer año, como mínimo, 25.000 millones de pesos del presupuesto nacional y ese monto aumentará anualmente al mismo ritmo de la inflación. Además, la ley dispone de otra significativa fuente de recursos que tiene origen en las empresas aseguradoras del país. El 2% de toda póliza que se venda en Colombia por concepto de hogar, incendio, terremoto, minas y petróleo, irá al Fondo Nacional de Bomberos. Calculamos que este fondo tendrá más de 50.000 millones de pesos en su primer año, una cifra bastante superior, muy superior a los menos de 1.000 millones que hasta ahora disponían anualmente. Igualmente, la ley permite crear fondos departamentales para que cada región también haga sus respectivos aportes. Gracias a esto, los departamentos y también los municipios podrán establecer impuestos sobre vehículos, sobre tasas o recargos a la industria y al comercio, con el objetivo de financiar las actividades de sus bomberos. Miren a su alrededor, miren estas grandes máquinas de bomberos, esos equipos especializados que hoy solo parecen ser privilegio de algunas ciudades principales. Con esta ley, sin duda, ustedes tendrán todos mejores equipos. Con esta ley, sin duda, ustedes tendrán más y mejores herramientas para hacer su trabajo. Ya no veremos esa imagen de bomberos organizando rifas para comprar uniformes. Ustedes merecen consideración. Por eso mismo reversamos una decisión incluida en la ley antitrámites que dejaba a los bomberos sin facultad de hacer inspecciones y a la vez de expedir certificados de seguridad en establecimientos comerciales e industriales. Al eliminar esos certificados, no solo se les había quitado una fuente importante de recursos para financiarse en medio de sus dificultades económicas, sino que también se había afectado su labor pedagógica y su labor preventiva en materia de incendios. Tanto así que los incendios aumentaron en un 40% en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pues bien, tras analizar que no tenía sentido esa decisión, hemos restablecido su facultad para expedir dichos certificados. De otra parte, la ley crea un sistema nacional de bomberos unificado, entre otras cosas para ampliar su cobertura, que hoy apenas llega al 40% de los municipios. Antes, nuestros cuerpos de bomberos actuaban de manera dispersa, sin coordinación, y eso, por supuesto, dificultaba su labor. Además, no todos los municipios tenían estación de bomberos y en casos de emergencia deben pedir ayuda a los alcaldes vecinos, pero lo hacen de manera reactiva y perdiendo tiempo mientras obtienen los permisos necesarios. Ahora, la ley crea la Dirección Nacional de Bomberos para coordinar su labor y para ejecutar planes previamente diseñados, en vez de estar improvisando en cada emergencia, facilitando así que puedan respaldarse con más efectividad y actúen como verdaderas fuerzas regionales unificadas. Incluso los bomberos aeronáuticos ahora serán coordinados por la Dirección Nacional de Bomberos, y ese es uno de tantos ejemplos que explican el por qué necesitábamos esta ley. Estos bomberos aeronáuticos habían estado bajo la supervisión exclusiva de la Aeronáutica Civil y su operación se había limitado a atender emergencias dentro de los aeropuertos, de manera que cuando les solicitaban ayuda también se perdía tiempo muy valioso mientras tramitaban los permisos necesarios. Ahora, con la nueva ley, vamos a aprovechar mucho mejor sus capacidades, ampliando su rango de acción y actuando en equipo con los bomberos oficiales y los bomberos voluntarios. De otra parte, la Dirección de Bomberos será una entidad adscrita al Ministerio del Interior, con patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Esa es una gran noticia, porque significa que ahora sí, nuestros bomberos tendrán un doliente que trabaje con ellos y por ellos, desde las más altas esferas del Gobierno Nacional. Valga decir, para tranquilidad de todos, que el director de esta nueva entidad será un bombero de reconocida trayectoria, nombrado por el presidente de la República. Entre otras cosas, la creación de esta dirección también servirá para que los bomberos puedan recibir, por fin, donaciones de bienes, equipos, maquinarias y vehículos. Y es que la situación era absurda. Los bomberos tenían prohibido recibir donaciones por falta de personería jurídica. Ahora esos recursos, ya sean de cooperación internacional o de los sectores público o privado, podrán ser canalizados a través de la Dirección Nacional de Bomberos. Otro asunto es que muchos de ustedes, además de lidiar con la falta de recursos, tenían que pagar hasta los peajes cuando iban a atender una emergencia a otra población. Eso también quedó resuelto con esta ley. Una ley que además debemos agradecerle al Congreso de la República, a los señores senadores y representantes, a los ponentes de esta ley que nos acompañan el día de hoy, la mayoría de ellos. Los ponentes de esta ley fueron los senadores Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, el presidente hoy del Congreso, Hernán Andrade y Karime Mota, y los representantes Carlos Augusto Rojas, Carlos Arturo Correa, Pablo Enrique Salamanca, Jorge Enrique Rosso, Efraín Torres y Fernando de la Peña. Y les decía que ahora esos recursos podrán ser canalizados a través de esa dirección.
Y otro asunto es que muchos de ustedes, además de lidiar con la falta de recursos, tenían que pagar los peajes, como ya lo mencioné, y eso también quedó resuelto con esta ley. Y se podrá movilizar entonces libremente, sin semejantes trabas, como siempre ha debido ser. Ahora bien, aportar nuevos y cuantiosos recursos no tiene mayor sentido si eso no se refleja en una labor más digna. Ya dimos un paso muy importante este año, cuando sancioné en enero la ley del Subsistema Nacional de Voluntarios, que dio beneficios a todos esos colombianos que donan su tiempo y que arriesgan sus vidas en su calidad de miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil o de los cuerpos de bomberos voluntarios. Ahora, esta nueva ley contiene beneficios adicionales para los bomberos en materia de seguridad social y profesionalización. Por un lado, se reconoce su actividad como una labor de alto riesgo y se ordenan medidas para cobijarlos con salud y pensión, tanto a los bomberos oficiales y aeronáuticos como a los voluntarios. Y para eso expediremos la respectiva reglamentación en los próximos meses. De otra parte, vamos a crear la Escuela Nacional de Bomberos y también escuelas departamentales para darles entrenamiento pertinente y entrenamiento especializado. Muchos municipios apenas cumplen con el trámite en el papel, creando cuerpos de bomberos o firmando convenios con grupos que no tienen ni destrezas ni conocimientos básicos. Por eso, además de estas escuelas de entrenamiento, vamos a exigirles a los departamentos y a los municipios que tengan cuerpos de bomberos con estándares internacionales. En el caso particular de los bomberos oficiales, hay otra gran noticia: serán parte del régimen de carrera administrativa. Hoy en día, en la escala salarial del Estado, los bomberos oficiales solo tienen derecho a un ingreso de nivel asistencial, es decir, el más bajo de la escala. Eso también va a cambiar, porque vamos a hacer la reglamentación correspondiente para que su rango, su experiencia y su talento se vean reflejados en su salario, como es apenas justo. Queridos bomberos, queridos amigos, queridos héroes, hace 200 años nacieron los primeros bomberos de Colombia y hoy ustedes son herederos de ese maravilloso legado que ha trascendido durante varias generaciones. Cuenta la historia que fue en Cartagena, en noviembre de 1811, cuando se conformó la primera brigada de bomberos del país. Se trató de un grupo de esclavos y militares civiles que trabajaron espontáneamente para apagar las llamas en las murallas de la heroica, en medio del enfrentamiento entre el movimiento independentista y los nobles cartageneros. Permítanme usar las mismas palabras que el capitán Miranda pronunció cuando presentamos la ley de voluntariado. Decía: con la ayuda de Poseidón, los patriotas cartageneros extinguieron ese peligroso incendio que dio inicio a la gran historia de los bomberos de Colombia. Pues hoy nos reunimos para honrar a esos patriotas y para honrarlos a ustedes como herederos indiscutibles de los bomberos que los antecedieron. Hoy les damos el reconocimiento de héroes que se merecen y les decimos que ustedes, así como nuestros héroes deportivos, son motivo de inmenso orgullo para todos los colombianos. Muchas gracias, bomberos de Colombia.